Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya día tuvimos ayer con la bolsa marcando nuevos máximos históricos, el S&P 500 y el Nasdaq subiendo más de un 0.7% respectivamente, y hoy se nos unió el Dow Jones que subió más de un 0.7%, al igual que el Russell 2000 que habían estado un poco más rezagados últimamente. Vamos a estar aprovechando para revisar también algunas compañías defensivas, específicamente dos que tenemos en el portafolio de dividendos que han estado cayendo. Vamos a ver si ya están a múltiplos interesantes. También vamos a ver Nvidia, que está todos los días alcanzando nuevos máximos históricos. Tomamos ganancias parciales en uno de los portafolios. Vamos a comentar esto y hasta dónde puede subir Nvidia. Luego vamos a ver varios reportes de ganancia importantes que tuvimos. Vamos a estar analizando algunas compañías como Nu Holding, Applied Materials, Figma y también Honda Motors. Y por último, vamos a estar viendo el IPO más importante en sector tecnológico en años. Lo tuvimos ayer y vamos a estar hablando un poco acerca de esto. En todas estas compañías, como siempre, vamos a hacer análisis técnico fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Como vemos en el mapa de calor del S&P 500, en términos generales fue un día bastante positivo para la mayor parte de los sectores, a diferencia de otros días donde estuvo, sobre todo en sectores tecnológicos, las subidas. Fíjense que es verdad que algunos sectores no la pasaron tan bien como otros. Por ejemplo, cuidados de la salud estuvo cayendo algo. También tecnología de la salud vimos algunas correcciones, pero el resto de los sectores, la mayoría de ellos en verde. Pueden ver acá en el caso del S&P 500 como marcó nuevos máximos históricos. Ya el RSI está rozando los 80 puntos, niveles de sobrecompra extremos, y parece que finalmente vamos a cerrar la séptima semana de subida. En el caso del Nasdaq, nuevos máximos históricos también. Vemos que el RSI ya venía muy sobrecomprado desde hace mucho tiempo. El volumen ha mantenido, yo diría, en términos relativos un poco bajo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El ADX, por cierto, que lo estábamos analizando ayer, fíjense que ha continuado subiendo. Así que bueno, no vemos ningún tipo de señal de debilidad. Vamos a empezar hablando de parte de compañías de dividendos que me parece que se están empezando a poner bien interesantes. Empezamos con American Tower Corporation, una acción que tenemos en el portafolio de dividendos. Es un REIT especializados. Son el mayor operador de torres de telecomunicaciones del mundo. Fíjense que operan aproximadamente 220,000 sitios de comunicaciones. Así que imagínense el tamaño del negocio. El sector de los REITs se ha visto relativamente afectado últimamente, sobre todo porque las tasas de intereses altas afectan mucho este tipo de negocio. Podemos ver que en el caso de American Tower Corporation cotiza por debajo del fair value por flujo de caja, y también su ratio precio-flujo de caja está un 32% por debajo de sus promedios históricos, y su ratio precio-ventas está un 27% por debajo de sus promedios históricos. El dividendo muy bueno, más de 4%, la aumentan a un ritmo de casi el 13% anual, excelente. Y fíjense por acá que las estimaciones de crecimiento para los próximos años son bastante positivas. Se espera que el flujo de caja siga aumentando a un ritmo de más del 8%. También el dividendo a un ritmo de más del 6%. Bueno, es una compañía líder en su sector, buen dividendo. Se espera que siga creciendo en los próximos años. A eso podemos sumarle que está en una zona técnica bastante interesante. Fíjense que es verdad que no ha llegado a los mínimos anteriores. Recientemente la vimos cotizando en torno a 167, 168 dólares. Es verdad también que el RSI y el MACD no están tan sobrevendidos como lo vimos recientemente. Esto me hace pensar que la acción puede caer un poco más. Pero bueno, siéndole sinceros, creo que ya los precios actuales están bastante interesantes. Esta es una compañía, como lo había comentado, la tenemos en el portafolio de dividendos. Representa una parte, yo diría, relativamente grande de este portafolio, 4%. Yo diría que perfectamente la podríamos llevar un 4.6, incluso un 5% del portafolio en caso de que veamos caídas un poco más agresivas. Por el momento los precios actuales me gustan, sin embargo, como ya tengo una posición grande, voy a esperar esas caídas en torno a los 168 dólares. Continuamos con las acciones de Pfizer, otra que tenemos también en el portafolio de dividendos. Ha estado cayendo últimamente y ya está testeando la media móvil de 200 periodos. Pfizer es una compañía que da un dividendo muy bueno, vemos acá 6.68%. No lo incrementa tan rápido, es normal debido a lo alto que es el dividendo. Y lo más preocupante de la compañía es que en los próximos años se espera caída en ingresos, también en ganancias, y el flujo de caja un poco más estable, pero no creciente. De hecho, entre el 2026 y el 2030 se espera que expiren algunas de las licencias de las patentes más importantes sobre medicamentos de la compañía. Según su propia directiva, esto puede costarlo entre 17,000 y 18,000 millones de dólares, lo cual, teniendo en cuenta los ingresos de la compañía, es bastante. ¿Qué está haciendo la compañía? En primer lugar, ha hecho varias adquisiciones importantes, y en segundo lugar, bueno, ha estado expandiendo a nuevos productos con investigaciones. De todas formas, a pesar de estas adquisiciones y nuevos productos,
Como pueden ver, se espera que los ingresos sigan cayendo en los próximos años. Yo diría que tal vez para un portafolio de largo plazo donde buscamos un poco más de crecimiento, hay otras compañías farmacéuticas un poco más interesantes que no tienen tanta exposición al tema de patentes farmacéuticas, muchas de ellas, por ejemplo, enfocadas en genéricos. Yo sí me gusta mucho Pfizer solamente para un portafolio de dividendos. Creo que este 6.68% con flujo de caja estable seguramente van a poder mantener ese dividendo, que ya de por sí es bastante alto. Por eso, bueno, creo que en un portafolio de dividendos tiene sentido. Además, seguramente en este ciclo caigan los ingresos. En otro ciclo, cuando encuentren otros medicamentos, seguramente va a subir los ingresos. Son los ciclos normales de este tipo de compañías. De hecho, podemos ver aquí como en los estados financieros todavía estamos generando más ingresos que el 2016. Simplemente la compañía tuvo unos años excepcionales durante la pandemia y ahora volvemos a números similares a los que teníamos antes de la pandemia. Yo diría que además de eso estamos en una zona técnica atractiva. Fíjense que estamos testeando la media móvil de 200 periodos. Los indicadores técnicos están bastante sobrevendidos. Por eso le digo, no me disgusta esta zona para acumular, pero solamente si quiere generar ingresos pasivos con la compañía. Si quieren llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar todas las compras y ventas que hacemos en los portafolios. Compartimos los portafolios toda la semana. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Directo diario para miembros. Tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, temas generales de bolsa. Compartimos artículos, libros, presentaciones, tenemos indicadores técnicos de TradingView exclusivos para la comunidad y muchísimo más. Va a poder encontrar el link tanto en la descripción de este video como en el comentario destacado. Continuamos con las acciones de Nvidia alcanzando nuevos máximos históricos y la capitalización de mercado ya está rozando los 6 trillones de dólares, una verdadera barbaridad. En el día de ayer tomamos ganancias parciales en el portafolio de largo plazo, solamente liquidamos el 20% de la posición. Recientemente habíamos tomado ganancias también en portafolios de trading, todavía conservo una posición tanto en portafolios de trading como en el portafolio de largo plazo que sigue siendo una de las posiciones más grandes. Vamos a hacer algunos cálculos con Nvidia y vamos a hablar de algunas noticias. En primer lugar tuvimos la noticia positiva y es que se está informando unas posibles ventas de sus procesadores H200 a China. No se piensa que se autorice a todas las compañías chinas a comprar estos dispositivos, solamente algunas específicas como Baba, Tencent, ByteDance y JD. Tengan en cuenta también que en el caso de los H200 no son los chips más avanzados de la compañía. De hecho, después de eso han sacado 2 chips. Estaba viendo por acá el listado. Fíjense que los H200 salieron en aproximadamente noviembre del 2024 y después de eso hemos tenido la generación del B200 conocida por su tecnología Blackwell y después salió el B300 que es Blackwell Ultra, que bueno, estos son los procesadores más avanzados que tiene ahora mismo la compañía. Así que estamos hablando de que se estaría autorizando la venta de una tercera generación si vemos de atrás para adelante de los procesadores más avanzados. De hecho, si vemos los precios de estos procesadores, usted puede comprarlo en internet algunos de ellos. Lo voy a poner algunos ejemplos en esta página. Los H200 puede encontrar estos racks que incluyen estos procesadores por unos $26,000. Sin embargo, si quiere comprar uno de los B200, fíjense cuánto valen, $422,000 y el B300 $470,000. Pueden ver la diferencia de precio, también la diferencia de memoria y también del procesador es bastante grande. El bandwidth es el doble en el caso del B200 y el B300, es decir, un procesador mucho más avanzado. Pero también hay que decir que el H200 se sigue usando muchísimo porque es muy eficiente para correr modelos de lenguaje un poco más antiguos, pero que se siguen usando muchísimo, ¿ok? Así que bueno, no creo que esto vaya a marcar una diferencia enorme en los ingresos de la compañía, porque simplemente ya Nvidia tiene su inventario de los próximos 2, incluso algunas personas hablan de los próximos 3 años vendida. Así que imagínense. ¿Qué podemos hablar también de Nvidia? Le subieron el precio objetivo desde creo 300 a 350, este analista que está escribiendo este artículo, y todavía nos podría quedar incluso más catalizadores para los próximos años. ¿Hasta dónde podría subir Nvidia en el corto plazo? Si vamos a los múltiplos recientes que hemos pagado por la compañía, si vamos más que en los ratios históricos, vamos a expandir lo que pagamos durante el 2025, que fíjense que en algún momento pagamos múltiplos un poco más caros. Ya cuando estaba en torno a 55, 54 veces beneficios, fíjense cómo rechazó esa zona. Si, por ejemplo, fuéramos de regreso a un PER 50, vamos a hacer los cálculos. Vamos a ver si subiera hasta un PER 50, ¿cuánto estaríamos hablando de la subida? ¿Ok? Podría irse perfectamente a los $245. No estamos muy lejos, estamos ahora mismo en 235. Es lo que le digo, realmente no creo que nos quede demasiado margen de subida, por lo menos en el corto plazo.
Por eso decidí tomar ganancias. Esto puede cambiar perfectamente la próxima semana en su reporte de ganancia. Si viene mucho mejor de lo que se está esperando, vamos a tener que hacer todos estos cálculos de nuevo. Pero bueno, en el corto plazo yo le diría que si tiene una exposición muy grande en Nvidia, tenga cuidado, está muy sobrecomprada en máximos históricos. Vean la separación que tenemos con la media móvil de 200 periodos. Sabemos que cuando hay mucha euforia en el mercado, ahí es donde hay que tener cuidado. Continuamos con las acciones de Nu Holding. Este es un reporte de ganancia que teníamos en el punto de mira. Las acciones están cayendo casi un 4%. Luego de un reporte de ganancia bastante flojo, tuvo un double miss, no cumplió con las expectativas ni en ingresos ni en ganancia. Hay que decir que luego de que salió el reporte, las acciones se estaban desplomando un 10%, así que bueno, ni tan mal este 4% de caída. ¿Qué fue lo que pasó en el reporte de ganancia? En primer lugar, las ganancias por acción del primer trimestre del año llegaron en 18 centavos de dólar cuando se esperaba 19, un poco por debajo, tampoco fue un desastre, pero bueno, esto significa un 10% por debajo de las expectativas. Y también los ingresos donde se esperaban 5.332 billones, la compañía terminó reportando por debajo de estas expectativas, aunque es verdad que creció bastante con respecto al mismo trimestre del año anterior. De hecho, los ingresos llegaron un casi 2% por debajo de las expectativas de los analistas. La cantidad de ingresos por intereses aumentó un 15% con respecto al trimestre anterior y un 61% año sobre año. Así que la realidad es que el crecimiento sigue siendo bastante fuerte, pero sabemos que hay algunos múltiplos también que están, yo diría, un poco estirados. A ver, hay que decir lo siguiente, la NU no se vea mal los múltiplos, estamos pagando 21 veces beneficios. De hecho, vamos a hacer los cálculos luego del reporte de ganancia, cómo queda el PER y luego de las caídas. Ten en cuenta que el año pasado habíamos generado 11 centavos, vamos a sumar los 3 trimestres anteriores. Ahora acabamos de generar 18 centavos. Esto significa que durante los últimos 4 trimestres hemos generado 65 centavos de ganancia por acción. Si dividimos el precio actual de las acciones, 12 dólares y 44 centavos entre 0.65. Vamos a hacer el cálculo para saber el múltiplo actual que estamos pagando. Como pueden ver, estamos pagando menos de 20 veces beneficios. De hecho, estamos pagando cerca de 19 veces beneficios, que realmente es un múltiplo bastante atractivo para el crecimiento que sigue dando Nu Holding. Vemos acá que en caídas recientes, lo más barata que la vimos fue en torno a 20-21 veces beneficios. Y bueno, ahora estamos por debajo de ese múltiplo. Por eso lo digo, no veo nada mal a Nu. Es verdad que el reporte fue bastante flojo para el crecimiento que venía dando en reportes anteriores. Se quedó bastante por debajo de las expectativas. Pero bueno, también hay que decir, la cantidad de clientes aumentaron. Más de 4 millones en el último trimestre. Ya la compañía tiene más de 135 millones de usuarios a nivel mundial. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, tenemos aquí esta zona técnica muy interesante, que es la parte baja del canal. Podrían ser precios por debajo de 12 dólares. Podemos decir también que está bastante sobrevendida ya. El RSI ante el reporte de ganancia ya estaba sobrevendido. Por eso lo digo, no me disgusta para nada la acción. Yo diría que si tenemos buena volatilidad en la apertura del mercado, podríamos tratar de buscar algún tipo de naked put cerca de 11 dólares. Yo diría que ahí tendríamos un poco más de margen de seguridad. Y bueno, si la volatilidad está alta, seguramente nos dé un buen crédito. Continuamos con las acciones de Figma subiendo más de un 11%. Habían subido ya durante la sesión más de un 6%. Así que solamente en un día las acciones están subiendo cerca de un 18%. Esta popular compañía, un software que se utiliza mucho para el tema de diseños. En mi compañía, por ejemplo, lo usamos bastante. Y bueno, había, yo diría, cierta negatividad con que la inteligencia artificial iba a reemplazar el negocio de la compañía. Había caído bastante desde su IPO. Pero bueno, el crecimiento ha seguido siendo bastante bueno. El reporte, por cierto, fue bastante bueno también. Superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Las ganancias por acción midieron casi un 60% mejor de lo esperado. Y los ingresos más de un 5% mejor de lo esperado, con un crecimiento interanual de más del 46%. Además de eso, la guía que nos dieron tanto para el próximo trimestre como para el año fiscal 2026 fue mejor de lo esperado. Para todo el año fiscal 2026 estamos esperando un 35% de incremento en ingresos. Así que bueno, muy buen reporte de ganancias de Figma. Si nos vamos a los números de la compañía, podemos ver aquí que cotiza a 8 veces ventas, que es un múltiplo un poco caro, 42 veces flujo de caja, también es un múltiplo caro. No está generando ganancias, aunque fíjense que no estamos muy lejos de la rentabilidad. Para el año que viene todavía se espera que la compañía genere pérdidas por acción, pero yo diría que mucho menos de la que estábamos generando anteriormente. A mí me parece que todavía sigue siendo un negocio bastante incipiente, si les soy sincero. Podemos ver aquí que los flujos de caja no están mal para su capitalización de mercado, pero yo diría que no son tampoco tan altos y generando pérdidas. Me da un poco de temor entrar en este tipo de negocios.
Yo diría que está mucho más interesante para un trade de corto plazo. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a superar con claridad la media móvil de 200 periodos. Disculpen, de 50 periodos con muy buen volumen. Por eso lo digo, yo diría que para un trade de corto plazo poniendo stop loss debajo de la media móvil de 50 periodos me parece más interesante que estar buscando una inversión un poco más largo plazista. Continuamos con las acciones de Applied Materials, que a pesar de que tuvo un reporte de ganancia muy bueno, mucho mejor de lo esperado, aún así las acciones no se están moviendo, se dejan ver los niveles de sobrecompra y también lo cara que está la compañía. Fíjense que está un 37% por encima del fair value o valor intrínseco. El reporte de ganancia, como les decía, fue muy bueno, superó ampliamente las expectativas de los analistas, tanto en ingresos como en ganancias por acción. De hecho, las ganancias por acción vinieron casi un 7% mejor de lo esperado y los ingresos casi un 3%. La guía que nos dieron para el próximo trimestre, tercer trimestre fiscal del 2026, también fue mejor de lo esperado. Ahora la compañía espera 800 millones más de ingresos de lo que esperaban los analistas y 46 centavos de ganancia más por acción. Es lo que digo, muy buen reporte de ganancia. Pero bueno, la acción prácticamente no se está moviendo. Fíjense que estamos cotizando a más de 40 veces beneficios. Esto es el doble de sus promedios históricos. También el resto de los múltiplos, precios, ventas y precios flujos de caja, están a más del doble de lo que históricamente cotiza Applied Materials. También es verdad que el crecimiento se ha acelerado durante los últimos trimestres, pero tampoco es una compañía que dé un crecimiento del 10% anualizado normalmente ni nada por el estilo. Por eso lo digo, me parece que los múltiplos están un poco caros. El forward opera 30 veces. Yo diría que hay compañías del sector de semiconductores cotizando a múltiplos un poco más atractivos. No es que sea una mala compañía, pueden ver que los fundamentales son buenos, simplemente los múltiplos son muy caros. ¿Qué podríamos esperar en un mediano plazo? Como pueden ver, otras veces la hemos visto muy sobrecomprada y finalmente hemos visto correcciones cayendo por debajo de la media móvil de 200 periodos. Simplemente hay que esperar ese tipo de entradas, ¿ok? Ahí donde estamos ahora mismo, estamos muy sobrecomprados y muy caros. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con las acciones de Honda Motors. Las acciones subieron un 5%, a pesar de que tuvimos algunos problemas en el reporte de ganancia. La compañía, como podemos ver aquí, generó pérdidas por primera vez desde hace 70 años. Nunca había tenido un año generando pérdidas. Así que imagínense, esta fue una noticia bastante impactante, yo diría. También, bueno, fue algo muy puntual y es que fueron debido a costes de unos 9 billones de dólares debido a la reestructuración de su negocio de vehículos eléctricos. Yo creo que no le damos suficiente crédito a las compañías de vehículos eléctricos que son rentables como por ejemplo Tesla. Todavía hay muchos fabricantes que generan pérdidas con sus vehículos eléctricos. Ya para el año que viene se espera que la compañía vuelva a ser capaz de generar ganancias. La compañía dijo sobre todo que mirando a largo plazo están enfocándose mucho en vehículos híbridos, no tanto en puramente eléctricos. Vemos acá como este año se espera que generemos pérdida, pero a partir del año que viene generando ganancias. Yo diría que está muy interesante. Podemos ver por aquí como técnicamente estamos superando la media móvil de 50 periodos. Le hemos comparado otras veces con Toyota Motors. Es muy difícil saber cuál de las dos compañías está más barata. Tal vez por múltiplos Honda esté un poco más barata, pero Toyota es un negocio mucho más grande. Si quieres posición al mercado chino, al mercado japonés, compañías de sector de vehículos, yo diría que Honda es una marca muy reconocida por la calidad de sus productos. Fíjense que técnicamente también estamos en una zona bastante atractiva. No me disgustan los números de la compañía, no creo que vaya a invertir en este tipo de negocios, pero como les digo, creo que para el año que viene seguramente la veamos bastante por encima de los precios actuales. Finalmente, en la sesión de ayer tuvimos el IPO, la oferta inicial de Cerebras System. Las acciones se dispararon un 68% en su debut, elevando la capitalización de mercado del fabricante de chips de inteligencia artificial a $95 billones. Las acciones abrieron a $350 cuando su precio de salida fue de 185. Finalmente cayó un poco durante la sesión a $311. Se vendieron 30 millones en su oferta inicial y recaudaron más de $5.5 billones, una de las mayores IPO tecnológicas en los últimos años. Esta es la primera compañía puramente relacionada con inteligencia artificial que sale al mercado, así que
Ajustense los cinturones porque los próximos reportes o las próximas salidas a bolsa, estamos hablando de SpaceX, también tenemos a Anthropic, tenemos por ahí a OpenAI, pueden ser una auténtica locura. En el caso también de esta compañía, ha firmado recientemente acuerdos importantes, por ejemplo con Nvidia, que ha hecho que por supuesto su capitalización de mercado se dispare. La última oferta inicial mayor que tuvimos fue la de Uber, que esto fue hace varios años atrás ya. Así que bueno, hace muchos años que no veíamos una salida a bolsa de una compañía tecnológica tan grande. Quiero comentarle, por cierto, que con esos 95 billones de capitalización de mercado estuvo a punto de unirse a Baba y Facebook como las únicas dos compañías que han salido a bolsa con una capitalización de mercado de más de 100 billones. En el caso de Alibaba, luego de su salida a bolsa terminó en 231 billones y en el caso de Facebook terminó en 104 billones de dólares. Así que estuvo a punto de unirse al club de los 100 billones justo en salidas a bolsa. También hay que decir varias cosas. Esta es una compañía que está generando mucho menos ingresos que las otras compañías que estuvieron cerca de esa capitalización de mercado. Le voy a poner algunos ejemplos. En el caso de, por ejemplo, Coinbase, que estuvo muy cerca, es una compañía que ya generaba más de 1.28 billones de dólares. En el caso también, por ejemplo, de Baba, cuando tuvo esos 231 billones de dólares, generaba 5.5 billones en ingresos. Y en el caso de Facebook, 3.7 billones. Bueno, en el caso de Cerebras, genera 510 millones de dólares. Es decir, apenas un 10% más o menos de lo que generaba Baba cuando salió a bolsa. Así que bueno, como pueden ver, realmente ha sido una salida a bolsa un poco cara, yo diría. La compañía también ya estuvo intentando en trimestres anteriores salir a bolsa, tuvo algunos problemas regulatorios y finalmente ahora sí lo pudo hacer. Tengan en cuenta que bueno, lo normal que pase en las próximas sesiones que veamos caída, es lo que pasa creo que en el 90% de los IPO. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas sesiones. Yo por ahora no tocaría la compañía. Como vimos en el video, amigos, otro día más con el SP500 y el Nasdaq marcando nuevos máximos históricos. Tuvimos par de acciones de sectores defensivos, de dividendos como American Tower Corporation y Pfizer cayendo. Creo que ambas están ya en zona razonable de compra. Nvidia alcanzando nuevos máximos históricos, le subieron el precio objetivo. Posiblemente se aprueben exportaciones de sus chips H200 a China. Así que esto puede ser un plus en los ingresos de la compañía para los próximos trimestres. Tuvimos varios reportes de ganancia. Num Holding, un poco decepcionante el reporte de ganancia. Creo que está bastante atractiva la acción. Figma, me gusta para un trade de corto plazo, no para largo plazo. Applied Materials, muy sobrecomprada y muy cara la acción, aunque tuvo un reporte muy bueno. Honda Motors, reportando su primer año con pérdidas en más de 70 años. Yo diría que para el año que viene ya está interesante. Y por último, Cerebras System, el mayor IPO tecnológico de hace varios años. Yo diría que no le entraría por ahora a la compañía. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, recuerde que se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de lo mismo y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario fijado le dejo nuestra herramienta de inversión de Envar Investor Tool, que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos la compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord. Aquí tenemos directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, los cursos y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.